Eduardo, nos habías explicado los distintos actores que están participando en esto. También comentaste sobre el rol de Irán y también hablaste de los roles más o menos mediadores de Egipto y Qatar. ¿Puedes ampliar un poco más esta explicación para entender qué roles pueden jugar uno y qué roles están jugando los otros? Interesante. A ver, pensemos en una forma sencilla para que todos los que vean nos entiendan, ¿no? Piensen en la cantidad de actores que hay. Está Hezbollah atacando desde el Líbano. Es sur del Líbano y tiene en el sur de la capital de Beirut, por eso está el video de los ataques de Beirut, al sur de la capital tienen sus oficinas, que es donde fueron atacadas, y tienen algunas alcaidías y demás que posee Hezbollah, que ganaron en elecciones, sería el noreste del Líbano. Es decir, son los lugares donde se hace fuerte Hezbollah, ¿no? Como partido político, como brazo armado que la Yihad Islámica Palestina. Eso es por un lado, es uno de los grandes actores. Está Israel, obviamente con sus fuerzas regulares. En la franja de Gaza, que es parte del sector palestino partido, Palestina sería la franja de Gaza y Cisjordania. En el medio está Israel, ¿no? Para que se entienda geográficamente. Ahí Hamas, que gobierna la franja desde el 2006, fuertemente desde 2007. Cisjordania, que es donde está el brazo palestino dialoguista, que tiene representación en las Naciones Unidas, que desde mitad de la década del 70 los que gobiernan allí son los que hablan en las Naciones Unidas, que son los que quieren generar un acuerdo de paz y que a la vez quieren que sea un Estado palestino. Al sur de la Franja de Gaza está Egipto, que está oficiando como mediador y recibiendo también refugiados. Yo les contaba que la Franja de Gaza, como parte de Israel, da al Mediterráneo, y en el Mediterráneo están buques israelíes haciendo un bloqueo a Gaza de hace mucho tiempo, 2 portaaviones norteamericanos vigilando la situación y 3 barcos rusos vigilando la situación, pero palestinos, digamos. Estados Unidos haciendo inteligencia para Israel, Rusia haciendo inteligencia para los palestinos, ¿no? Está Siria, donde está Bashar al-Assad en un conflicto hace 13 años civil, cercano es la izquierda árabe, cercano a Rusia, y también, si bien no le gusta demasiado Hezbollah, suele apoyarlo, digamos, porque odia particularmente al Estado de Israel. Qatar, que media también, ¿por qué? Porque vivió ahí hasta hace poco tiempo, luego murió el gran líder del Hamas, el anterior líder asesinado del Hamas. Es decir, todos esos actores tan importantes que se odian entre sí, están en un sector geográfico, ¿no? de grande, para que la gente entienda, más o menos la 1/4 parte del territorio venezolano. Es decir, imagínense toda esa gente odiándose en un territorio tan chiquito, donde cualquiera que cometa un error puede generar una escalada enorme. Piensen que los buques, los portaaviones norteamericanos y los buques rusos se ven. Están a la vista. Están ahí, ¿no? Los rusos se ven con los buques israelíes. Es decir, todo el mundo está muy cerca, demasiado cerca. En un viaje de auto de una punta a la otra nos puede llevar 8 horas. Es decir, toda esa gente está en ese sector. Es realmente grave lo que está ocurriendo. Y le sumo un elemento histórico más para aquel que le gusta la historia. Este lugar, dicen, ¿por qué es tan importante? ¿No? Porque uno dice, ni la Franja de Gaza ni Israel tienen petróleo y demás. Desde la época de las cruzadas, ese sector de Medio Oriente ha sido la bisagra entre Oriente y Occidente, donde pasaba la ruta de la seda, la ruta del oro, ¿no? La ruta de las especias. Quien poseía ese lugar poseía lo que le decimos nosotros el peaje, ¿no? El lugar donde tenés que pagar para pasar de Oriente a Occidente. Era el que se tomaba ese lugar se hacía rico, ¿no? Además de ser la cabeza de la fuente de inspiración, los lugares santos de las 3 principales religiones del mundo. Entonces estamos viendo un lugar geoestratégico
religiosamente muy importante, ¿no? Y que quien se para ahí domina entre Oriente y Occidente. Bueno, hoy el fuego está ahí, ¿no? Como viene ocurriendo hace casi 80 años, ¿no? Es decir, y ese conflicto, vamos a sacar un mito, todos se creen que los palestinos y los israelíes siempre se llevaron mal. Eso es un mito, ¿no? Eso no es verdad. Es decir, hasta terminada la Primera Guerra Mundial, eso era parte del Imperio Otomano, ¿no? Y mientras estaba en el Imperio Otomano, judíos y árabes comerciaban, convivían, no había ningún problema. Cuando entraron los británicos en esa zona con un mandato, porque no había gobierno, dijeron, bueno, tómense en un tiempo, creen un Estado allí, armen la zona para que no quede sin gobierno. Entraron los británicos, estuvieron años y años y años sin hacer nada, y 12 horas antes de terminar el mandato dijeron, bueno, esto es Palestina, esto es Israel, nos vamos. Y dejaron este conflicto que hoy está, digamos, ¿no? Responsabilidad también de las grandes potencias. Es decir, que un conflicto inventado por las grandes potencias, aprovechado por las grandes potencias en 80 años, porque se pusieron de un lado o del otro, ¿no? Y padecido por la gente que vive allí, ¿no? Con malos políticos, con gente que en algún momento tuvo grandes líderes, pero también tuvo gente extremadamente violenta, y se llega a esta situación, ¿no? Es decir, un lugar donde desestabiliza, al estar en el medio entre Oriente y Occidente, desestabiliza Oriente y Occidente. Claro, es decir, claro, trae problemas en Europa, trae problemas en el, digamos, en lo que es Oriente Lejano, es decir, todo el mundo mira allí, y digamos, y las tres grandes religiones, digamos, ponen la cereza a este postre diciendo, bueno, encima están los lugares santos, ¿no? Y, digamos, es un lugar extremadamente sensible, política, económica, geográfica y espiritualmente para el mundo. Eduardo, hubo un enfrentamiento, bueno, un ataque de Irán a Israel. No es el primero, sí, pero Israel anunció una respuesta contundente, enérgica, que, bueno, ¿eso tú crees que puede llegar a concretarse? Porque pareciera que, a mí me da la impresión de que los Estados Unidos intervino y frenó cualquier respuesta de Israel, pero no sé si eso es así, o los israelíes están esperando el mejor momento para ellos y responder, militarmente hablando. Bueno, Xavier, tenés una excelente percepción, ¿no? Porque entendamos que no fue el único llamado, el de Biden a Netanyahu, el de las últimas horas. Estados Unidos e Irán, corramos un momentito de Israel. Estados Unidos e Irán hace años que tienen un conflicto dialéctico. Irán insulta a los Estados Unidos se enoja con Irán. La única vez que estadounidenses entraban en Irán, les tomaron una embajada más de un año, intentaron rescatarlo y murieron soldados. Nunca más Estados Unidos quiso entrar en Irán. El límite de Estados Unidos es: yo me peleo con Irán, pero jamás entro ahí. De la misma forma que Estados Unidos tiene un límite con Rusia. Yo puedo discutir con Rusia lo que quiera, pero jamás lo voy a atacar. Lo mismo piensan los rusos o los norteamericanos, y lo mismo piensan los iraníes con los estadounidenses. Es decir, mi límite es ese, ¿no? Cuando Irán ataca y ve que Estados Unidos se acerca mínimamente a Israel, inmediatamente Irán emite un comunicado diciendo, nosotros atacamos porque nos han atacado primero, y para nosotros el conflicto terminó ahí, como diciendo, no te voy a atacar más, ¿no? Fue el primer gesto donde Estados Unidos se acercó, Irán fue para atrás, diciendo, mi límite siempre es cuando está Estados Unidos ahí, ¿no? Y cuando Israel dijo, en las próximas horas evaluamos un ataque, de repente, nada, silencio absoluto. Nosotros esto en política internacional entendemos, hubo negociaciones por debajo de la mesa y claramente no fueron con Irán. Las únicas negociaciones que puede establecer Israel para parar un ataque y una respuesta luego de haber sido atacado tan contundentemente es Estados Unidos. No me cabe ninguna duda que el llamado existió y que por ahora demora la situación. ¿Puede atacar Israel a Irán? Puede hacer ataques localizados a algunas posiciones de Hezbollah en Irán, pero no hará un ataque a las grandes capitales. Yo creo que eso no, a esta altura,
no es, digamos, es lo menos esperable, ¿no? Yo creo que Estados Unidos intervino para eso.